Bienvenidos a Criptoaprendizaje, el canal de YouTube donde aprendes sobre criptomonedas, sobre blockchain y sobre algo más. ¿Qué opinarías si te dijese que un gran inversionista de talla mundial como Warren Buffett y un excelente intelectual de la historia como Albert Einstein dijeron que encontraron en el interés compuesto una excelente herramienta para multiplicar su capital? ¿Te interesaría? ¿Te daría curiosidad? Bueno, si aún no sabes de qué trata o de qué va todo esto del interés compuesto, quédate porque comenzamos. En su momento, Albert Einstein dijo: el interés compuesto es la fuerza más poderosa del mundo. Apuesto a que te da curiosidad y a que te causa interés la frase, ¿cierto? Y te estarás preguntando, bueno, ¿y por qué dijo eso? ¿Y de qué trata o de qué va todo esto del interés compuesto? El interés compuesto, a grandes rasgos o a grosso modo, es básicamente reinvertir tus ganancias. Sin embargo, esta es una explicación muy sencilla y muy escueta de lo que es el interés compuesto. El interés compuesto, como acabo de decir, es reinvertir lo que ganas. Sin embargo, déjame que lo ilustre un poco más. Para ilustrar un poco más lo anterior, imagina que tienes una inversión de $1.000.000 y que esa inversión te va a producir una rentabilidad imaginaria, por supuesto, de 500.000 mensual. Es decir, que si haces las sumas, al cabo de un año tendrías 7 millones, ¿cierto? Es decir, el primer mes habrías ganado 500.000, con lo cual tendrías 1.500.000. El segundo mes habrías ganado otros 500.000, con lo cual tendrías ya 2 millones. Al tercer mes 2,5 millones. Al cuarto mes 3 millones y así sucesivamente hasta llegar a los 12 meses, después de los cuales habrías completado los 7 millones. Sin embargo, el interés compuesto te permite hacer mucho más que eso. Vamos a verlo un poco mejor. Bien, como estás viendo en pantalla, como mencionaba hace un momento, con el interés simple, el primer mes tendrías 500.000, el segundo mes otros 500.000, el tercer mes otros 500 y así sucesivamente, y digamos que se iría sumando, pasando de millón a 1,5 millones, a 2 millones, a 2,5, a 3 millones y así. Bien, con el interés compuesto, como te explicaba, pasa un tema de reinversión. Es decir, el primer mes ganas 500.000, con lo cual tendrías 1,5 millones. Sin embargo, la diferencia con el interés simple es que no estarías esperando solo las ganancias de ese millón, sino también las ganancias del 1,5 millones porque habrías reinvertido los 500.000. En este caso, como se indica en la tabla, tendríamos 525.000, es decir, 25.000 más adicionales al mes anterior. Y con esa reinversión de 525.000 al nuevo mes, para la siguiente ganancia tendríamos un total de 551.250 y así sucesivamente. Por lo tanto, al final de los 12 meses no tendríamos 7 millones como en el caso del interés simple, sino que tendríamos un total de 9.651.000 como estamos viendo en la tabla. Ahora bien, si aún no has entendido un poco de qué va todo esto del interés compuesto, o si quieres ilustrarlo de una mejor manera, déjame te pongo otro ejemplo. Te lo explico de otra manera. En videos pasados vimos algo sobre qué era el staking, concretamente en este video de acá. Bien, en ese video hablamos sobre lo que es el staking y sobre la forma de ganar dinero a través de él. Entonces, ahora para ilustrarte lo que he dicho sobre el interés compuesto, te pongo el siguiente ejemplo. Es decir, imagina que tú inviertes, en este caso, $1.000.000 y que haces staking con ese $1.000.000, por ejemplo, no sé, en Bitcoin o en cualquier otra moneda, y que a través de ese staking te dan la rentabilidad del 50%, o mejor aún, para que sean cifras redondas, pongámoslo en números cerrados. Es decir, digamos que de ese millón que pusiste en cualquier criptomoneda en un staking, te dan interés del 10%, lo cual para hacer staking es muy bajo, sin embargo nos va a servir para el ejemplo. Entonces, de ese 10%, cada mes recibirías el 10% de 1 millón. Es decir, en este caso, 100.000 pesos. Entonces, con el interés simple, estarías recibiendo 100.000 pesos mensuales y al cabo de un año habrías ganado 1.200.000 mensuales. Bien, ahora con el interés compuesto sería distinto porque estarías reinvirtiendo esa ganancia que estás obteniendo mes a mes. Entonces, si en principio estás haciendo un staking de 1 millón de pesos con el 10%, el mes siguiente ya no harías staking de 1 millón de pesos, sino que harías staking de 1.100.000 pesos. Entonces, por supuesto,
es claro que es diferente ganar el 10% de 1.000.000 de pesos a ganar el 10% de 1.100.000 pesos. Si bien aparentemente la diferencia no es mucha, con el tiempo va a ser un efecto de bola de nieve que cada vez sea mayor. Por lo tanto, al segundo mes habrías tenido, digamos, ya ni siquiera 1.200.000 pesos, sino un poco más. Y habrías reinvertido eso y ya tendrías, digamos, que el 10% de ese montón más adicional que habrías ganado. Así como lo vimos en la tabla anterior, cada vez se iría sumando un poquito más y un poquito más hasta formar una cantidad mucho mayor de la que hubieses ganado en principio. A grandes rasgos, así funciona el interés compuesto. Entonces, la mejor manera de resumir el interés compuesto es que es la representación clara y concreta del viejo adagio que dice que si transportas un puñado de tierra todos los días, al final tendrás una montaña. En este caso, las ganancias son ese puñado de tierra y tu trabajo de transportarlo es la base inicial. Espero que a pesar de que este video ha sido corto, haya sido muy concreto y muy preciso para que entiendas un poco más de qué trata y de qué va todo esto del interés compuesto. Por supuesto, recuerda que es importante invertir, pero además de invertir, hacerlo de manera inteligente, diversificando tus inversiones y aprovechando este tipo de estrategias o este tipo de trucos que, a diferencia del interés simple, te dan muchos más beneficios. Si te ha gustado el video, no olvides compartirlo, darle like y por supuesto, si aún no lo estás, suscribirte. A ti no te cuesta nada, pero nos ayudas un montón. Nos vemos en el próximo video.